Bien amigos, continuamos aquí en TV Noticias 7.3 con una grata compañía. Fernando Vivas nos visita el día de hoy. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con él vamos a conversar de diversos temas, sobre todo el tema de la coyuntura política, judicial también, ¿no? Porque prácticamente es casi lo mismo, ¿no? Política y judicial están combinadas, sí, ¿no? sí, la política está muy judicializada y la justicia también se puede politizar, que es una fase que suele seguir a la primera y que es muy peligrosa, ¿no? Y que en estos últimos años se ha profundizado mucho más, ¿no? Sí. Y es algo universal, ¿ah? Es algo universal, pero que está acentuado en el Perú, ¿no? Y esto hace que los actores políticos ya no se peleen con argumentos, con gestos políticos, sino con rabos de paja, ¿no? Ya yo te saco este expediente, yo te muevo este otro. Que pertenece al ámbito y judicial, yo te agarro por penal. aquí, o sea, no, a ver, ¿por dónde agarro este? ¿Por qué argumento más persuasivo que el suyo, no? ¿Por qué aspecto de mi ideología ofrece más a la gente que la de la suya? No, no es, yo lo agarro por este juicio, oye, pero a ti te van a responder con este rabo de paja. Sí, pero lo de él es peor, no. Fernando, él se corrompió más, él mató más, ¿no? Bueno, en tu larga trayectoria seguramente has visto muchas coyunturas y esta seguramente no es una de las más fáciles. Con lo que ha pasado con Pedro Chávarri, ahora ya no es fiscal de la Nación, todos o la mayoría de las personas piensa que se abre la puerta para el gran cambio y ahora sí ir por el buen camino. ¿Es eso verdad? Tú decías que, bueno, cualquier ciudadano de cierta edad como la mía hemos vivido peores crisis. Además hemos vivido crisis donde además había una situación económica terrible o teníamos algún enemigo como el terrorismo, ¿no? En cambio ahora estas son crisis políticas y judicializadas, pero sobre una estabilidad económica. Entonces el piso no está tan disparejo como para andar con tanto brinco. La novedad es que se aceleran los procesos. Nosotros mismos desde la prensa vivimos como hay nuevas tecnologías, entonces las cosas no hay que esperar a la portada de mañana, o sea, ni al noticiero de la noche, todo pasa muy rápido. Entonces, la velocidad y la impredictibilidad de ciertos actores le da un ingrediente adicional. Pero crisis peores hemos pasado, así que no hay que asustarse tanto, ¿no? Ciertamente lo de la Fiscalía, por ejemplo, ha sido algo que ya se está superando, porque el gobierno, para dar un gesto político, había llegado a plantear un proyecto que lo dejaba en un plan de intervenir en otros poderes, que era un riesgo que ya se conjuró, ¿no? Ahora, el propio presidente... ¿Lo viste así como intervención del poder del Ejecutivo hacia un órgano? Era un riesgo que no estaba contento el gobierno de tomarlo. Era un poco para seguir la ola ciudadana de indignación y que lo tiene al presidente Vizcarra como el líder de esta ola. Entonces dijeron, caray, ¿qué hay que hacer? Bueno, un proyecto para intervenir y si no lo aprueba el Congreso, cuestión de confianza, volvemos a ese libreto conocido de la cuestión de confianza, pero no lo hicieron convencidos de que era lo mejor, sino que era un gesto. Pero ahora que el propio Ministerio Público se declara en emergencia, que renunció Chávarri, yo creo que la conferencia de prensa del presidente ahora flanqueado por Villanueva y por Ceballos fue como un suspiro, ¿no? Ya, pasamos este aspecto de la crisis, que se resuelva solo y me dedico a otras cosas, ¿no? Porque el presidente en realidad no dijo que iba a retirar el proyecto, pero dijo que lo tomen como un insumo, ¿no? Para que se reorganice y todo. Lo que era el gran proyecto, que si no me lo aprueban les doy cuestión de confianza, ahora es un insumo. ¿Te acuerdas que por insumo eso provocó un ataque en la congresista Patricia Donaire que la hizo abandonar el fujimorismo? Porque le dijeron que su trabajo de meses había sido un insumo. Mira, y ahora el presidente dice que lo suyo era un insumo. Ahora, pero no solamente el presidente, hubo otros motivos también por los cuales, entiendo yo, habrá valorado Pedro Chávarri, ¿no? Está lo del Consejo de Ética, está un llamado también de yo creo, del Parlamento. Discrepando varias cosas, con algunos colegas que tienden a ver conspiraciones y pactos políticos casi firmados, donde yo veo más el caos y las destemplanzas de personajes específicos. Yo creo que este es el caso de lo que ha sucedido con la Fiscalía y con Chávarri. Yo no creo que haya sido un personaje capaz de establecer sólidas alianzas con algún sector político, llámese fujimorismo o APRA.
sí parecía estar respondiendo a intereses de ellos y los otros parecían estarlo blindando para tal efecto, pero si ves los resultados, una lideresa presa con algunos de sus asesores presos, una bancada que está en la incapacidad de reemplazar esa ausencia física de su lideresa. El APRA no le está pasando bien tampoco, y veías a un fiscal que no dominaba sus propias piezas, o sea, sus propios subalternos lo denunciaban, lo investigaban, O sea, se tejió muchas lo más cercaban. historias de Entonces lo yo que creo era que lo real. exactamente, y era un hombre aislado y que estaba respondiendo más que a pactos políticos Ajá. a su propia necedad, a su propia terquedad. Creo que más que sus opositores, más que de sus supuestos aliados, el Fujimorismo y el APRA, ha sido víctima de su necedad. Y cada día, cada hora que permanecía en la fiscalía, en realidad estaba agravando su situación, porque ahora va a enfrentar cargos, ¿no? Ahora va a ser investigado por sus ex subalternos. Retirar a Domingo Pérez y a Rafael Vela fue una decisión equívoca de Chávarri. Fue su último gran error. Además, es tratado de reconstruir, y a veces es lo interesante de hacer crónica política, que descubres que muchas cosas no son resultado de alianzas, de pactos, de cálculos políticos, Pese a sino que él de, sabía que estaba cometiendo sino un de error, ¿no? destemplanzas de personajes. Yo creo que más se debió a un hombre víctima de su propia necedad, que no soportaba ser humillado por sus subalternos, ¿no? Ya lo tenían hinchado Pérez y Vela, y hizo algo fatal. O sea, sin medir cuál era el respaldo popular que tenían Pese a que él estos sabía cuáles fiscales iban a ser las que están en consecuencias. los casos emblemáticos. Creo Porque que, no no creo es, que- creo que no es capaz de medir las consecuencias. Hoy ¿Tanto mismo, así? más temprano, en otro programa, ha dicho que sí cree que las marchas son pagadas. Por las ONGs. O sea, no es capaz de ponerse en los zapatos de la gente que tiene una posición contraria, ¿no? Y le echaron la Se culpa ha prácticamente a enceguecido. Pablo Sánchez. Es un ¿no? hombre además muy mal asesorado, o sea, he tratado de reconstruir quiénes lo rodean, y la verdad, mira, una de las personas que nos enteramos que lo rodean es esta señora excongresista Venegas, que la oyes hablar y dices, Dios mío, si esta señora es así consigo misma cavando su tumba, porque está admitiendo que entró a una oficina que estaba lacrada y que si tiene que ir presa por eso irá presa. Entonces imagínatela de periodista asesora de un fiscal de la nación. ¡Qué miedo! Pero además Qué dice, miedo. para sacar documentos personales, pero 3 cajas de documentos personales es bastante. Yo creo ¿no? que o sea, condenar como corrupto o como autor de algún delito al fiscal Chávarri sería un exceso. Yo no he visto pruebas sólidas de eso, pero sí me atrevo a decir que esta es la tragedia de un hombre inadecuado, insolvente, para nada idóneo, por no decir mediocre, ¿no? Que creo que es una palabra que no es un insulto, y que, dadas las cualidades que uno le pide a un fiscal de la nación, yo creo que ese adjetivo podría tenerlo Pero él permanece merecido. todavía en el Ministerio Público porque es juez supremo. Fiscal ¿Debería Supremo. seguir? Fiscal Supremo, perdón. Mira, por lo pronto es muy difícil que abandone esa condición, salvo que renunciara a ello, pero una cosa es renunciar a un cargo y otra cosa es pedirle a un funcionario público que renuncie a todos los beneficios sociales y de por vida que implica. No es imposible, pero digamos, de alguien que ha mostrado la terquedad de él es muy, muy difícil pedírselo, ¿no? Pero en el futuro sí, si el Congreso así lo decide, podría perder esa De condición. Zoraida- Y esperemos pues que se forme la Junta Nacional de Justicia, que ya haga las cosas que hubiera hecho el CNM en su momento, ¿no? Que ya comenzaron, por cierto, los debates, ¿no?, en el Congreso de la República. Zoraida Ábalos asume la Fiscalía. ¿Es la persona idónea? ¿Consideras tú? ¿La conoces? ¿Has oído hablar de No la conozco ella? porque la señora estaba huía de las cámaras, ¿no? Además, su especialidad es materia civil, me parece, ¿no? No es penal y... No, sí, ha estado en control interno, sí, ha tenido bastante, no sé, no conozco exactamente su carrera, pero sí sé que hay un cuestionamiento importante que se le hace y se le han preguntado en estos días, que es por qué votó
por el ex fiscal Ramos Ramos Heredia, Heredia, que en su momento fue un parteaguas, fue el Chávarri de su época. Además fue retirado Blancanelia por Colán, salvando distancias, porque Chávarri no tiene los cargos que tuvo Blancanelia Colán y ni siquiera tiene los cargos que tuvo Ramos Heredia. Pero bueno, ella votó por Ramos Heredia. Y no quiere decir por qué. Dice que su voto no fue un cheque en blanco, que luego se opuso ya dentro de la gestión de Ramos Heredia, pero no quiere decir por qué votó por Ramos Heredia. Ojalá que nos lo cuente en algún momento, porque la verdad es el cuestionamiento más serio que existe sobre ella, ¿no? Que por lo demás, en sus primeras entrevistas ha dicho lo que la gente esperaba oír, que es no solo respaldar al equipo Lavajato, sino reforzarlo y darle lo que necesite, porque Chávarri sí ya había empezado a hostilizarlo, ¿no? Ahora, ella ayer ha respaldado al equipo especial Lavallato, a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. ¿Tú ves un protagonismo, una especie de figuretismo, o mejor dicho, como una sobreexposición mediática, como lo llamó Pedro Chávarri, de José Domingo Pérez? Yo le quitaría el adjetivo mediático, que es un poco gratuito, porque la sobreexposición siempre tiene que estar mediada por los medios. Entonces, puede que sí, que hay sobreexposición, protagonismo sin duda. Figuretismo es difícil ver si el protagonismo es el que él quiere tener porque le gustan las cámaras o porque es el que cree que debe tener para asegurar sus intereses de fiscal, ¿no? Yo creo que sí, el fiscal Pérez, más que el fiscal Vela, que lo veo más calculador en el mejor sentido del término, el fiscal Pérez da rienda suelta a cierto temperamento obsesivo que para él es una virtud de fiscal, y eso puede haberlo llevado a medidas extremas, algunas de las cuales pudo ahorrarse para que esto no deje de parecer una investigación sino una guerra. Pero todo dentro esta palabra de la que ahora se abusa tanto, que es el debido proceso, ¿no? Y la severidad de un fiscal, que además están copiando experiencias foráneas que han resultado, ¿no? Que es el caso de Lavallato y antes el caso de Manipuliti en Italia, que fueron grandes investigaciones donde con prisiones preventivas, allanamientos, colaboraciones eficaces, se quebraba pues el espinazo de redes de corrupción, ¿no? Fernando, hablemos un poco del Congreso de la República. Daniel Salaverry no lo está pasando muy bien, que digamos, y ya esta ruptura con su partido, su agrupación o su bancada venía ya de hace ya algunos meses y prácticamente se va a concretar ya hoy día, bueno, porque se va. Eso de que no le esté pasando muy bien es relativo, porque un político que le gusta estar en el candelero y que de alguna forma se afirma en los recursos de la lucha política, no la pasa mala, eso lo afirma su identidad de político, que la suya es de larga data, a pesar de su corta edad, y no es del fujimorismo, sino que viene de Latra. Si se va de Fuerza Él Popular. es una aprista de formación, que es una escuela política más sólida que la del fujimorismo, y esa sí es una lucha política. Eso no está judicializado. Claro que por ahí le sacarán algunas cosas que las tiene y él la reexplicará con algunas cosas que las tienen sus ex colegas de bancada. Pero por lo menos eso es una lucha política. Es un presidente del Congreso que rompió con su bancada, no necesariamente tuvo que ser así. Ahí era lo más cercano a un reemplazo de liderazgo que tenía Keiko Fujimori. Los que observábamos ese lado del espectro político, digamos, bueno, aquí si hay alguien que tiene condiciones de liderazgo fuera de Keiko Fujimori, o sea, el sucesor de Keiko Fujimori era Daniel Salaverry. Podría haberlo, o Kenji, ¿no? Pero Kenji un poco más difícil porque está más alejada. Está más alejado. Pero los fujimoristas, la bancada, si le hacían caso a Salaverry, ahí hubieran encontrado un liderazgo, si no reemplazante, por lo menos complementario al de Keiko. Por eso es que es muy doloroso para Fuerza Popular que Daniel Salaverry renuncie y los haya tratado, como ellos dicen, maltratados. Sí, pero ellos no supieron entender el mensaje práctico, pragmático de cambio de chip que encarnaba él y que estaba pidiendo Keiko desde su presidio, ¿no? Presidio que es a la vez desesperado y a la vez reflexivo, porque
tienes una desesperación por salir, pero tienes tiempo para meditar. Y una lideresa que está en esa situación como Keiko Fujimori ya les había dicho que había que cambiar de chip, lo dijo no exactamente con esos términos, pero bueno, yo sí he conversado con gente que la visita a ella y son varias versiones consistentes en que Keiko Fujimori plantea un cambio de chip. Lo ha llegado a tuitear, hey, prioricen este proyecto antes de que se resolviera como se está resolviendo la crisis de la Fiscalía. Y sin embargo, tiene una bancada que en su mayoría no quiere entender la conveniencia, la necesidad para ellos y para el país y para el Congreso de ese cambio de chip. Daniel Salaverry lo entendió perfectamente y él ha podido liderarlos en ese afán. Pero como no lo siguieron, entonces ahora rompen definitivamente con él y pretenden censurarlo, ¿no? Con lo que el Parlamento quedaría literalmente chihuán, porque ella sería la presidenta, bueno... De 73 congresistas que tienen, ahora tienen 61, se va a Salaverry, quedarían en 60, pero Salaverry se va... pero pueden censurarlo, porque pueden censurarlo porque me pero entero... necesitan la mitad más uno. La mitad más uno, pero es poco, pues, para... De los congresistas para tumbarse un presidente de Congreso no parece mucho, ¿no? Pero si bien por ahí algunos podrían resistirse a esa decisión que sería terrible para ellos, para la imagen de ellos, porque Salaverry ha ganado prestigio con todo esto fuera de del Congreso, podrían también ganar el voto de algunos conservadores de APP, ¿no? Que quieran plegarse a la bancada mayoritaria. Entonces ese es pronóstico incierto. Con Salaverry, entonces, ¿habrán algunas más deserciones? Porque se hablan de 5 legisladores. Podría ser. Ahora, que yo sepa, Salaverry no ha armado bancada. Si él tiene alguna bancada, serían las nuevas, que al amparo de su iniciativa que le costó su pelea, sí, de hacer respetar el TC, lo aplauden, ¿no? Yo creo que el salaverrismo, si existe, está fuera de los predios de Fuerza Popular. ¿Tiene futuro Fuerza Popular político? Sí, mira, hemos visto tantos casos de resurrecciones y vigencias y alguna resiliencia hay que darles y hay que reconocer que en situaciones como esta y hasta peores que esta, como la vacancia, el lío con Kenji, aunque nos sorprendían con votaciones en bloque, ¿no? Entonces todavía no han dejado de votar en bloque, ¿ah? Así pero que esperémonos. Keiko Fujimori tiene oportunidad de por lo menos agrupar unas... Mira, su oportunidad estaría en lo que algunos de ellos más bien pensantes, el wishful thinking naranja te dice, ¿no? Que mientras el APRA y los PPCausas también pueden temer que los de Odebrecht canten sobornos hechos en los gobiernos pasados, en la medida en que Keiko Fujimori no ha sido gobierno, no podría acusársela de unos grandes sobornos y quedaría visibilizada la diferencia entre quien está presa porque se le complicó el admitir que había recibido dinero de campaña, y lo pitufió y no reconoció que lo pitufiaba y todos ella misma complicó y cavó su tumba procesal, y los que podrían estar respondiendo por sobornos, como ya es el caso de Toledo, y eso es muchísimo más grave, ¿no? Y sí, tenemos que discernir entre el impacto y la gravedad de los delitos, ¿no? No solo tenemos que culpar a los malos, porque hay gradaciones pues de malos y a veces tenemos que hacer ese discernimiento, ¿no? Para Alan García, muchos ciudadanos, él es el gran malo, pero no cae. Bueno, pero ha pasado por un bochorno terrible, ¿ah? Ese bochorno en algunos momentos habrá sido tan duro como la prisión de Keiko Fujimori, porque de alguna forma sigue asilado, pero en sus espacios privados, ¿no? Ya no es un hombre que se luzca demasiado por la calle, ¿no? Da un poco de parte de los opinólogos también tenemos derecho a divertirnos, ¿no?
cada tuit de García, pues ahí El que surge nunca se vende, un además, ¿no? bullying tremendo, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo se anima a seguir tuiteando? No hay ni un respaldo, ni un respaldo. Ajá. Bueno, ¿y qué te genera ahora la ciudadanía, apelando un poco ya tal vez a tu otra faceta que eres sociólogo? La ciudadanía, a mí me ha impresionado no solamente aquí en Lima, sino también en provincias, porque si bien es cierto, ha habido, digamos, no sé si una campaña, pero se ha hablado mal de José Domingo Pérez, de Rafael Vela, han habido pues distintas situaciones que los han desacreditado en las redes sociales, pero la gente los apoya e incluso van al Ministerio Público y dicen, Sí. no se metan con nuestros fiscales. Sí, ¿Cómo entender eso? La población, ¿cómo interpretar que apoyen a estas dos los personas? ¿No? periodistas tenemos un defecto profesional, que gastamos mucho tiempo en el Twitter, más viendo que interactuando. Y eso nos puede llevar al equívoco de pensar que el Twitter refleja lo que piensa la gente. Hay que esperar encuestas. Las encuestas van a discrepar muchísimo con la impresión que sacamos de un cuarto de hora de estar viendo y actualizando nuestra mirada al Twitter, ¿no? Un famoso marquetero político me decía, ustedes los opinólogos se dejan llevar por el Twitter, por los programas especializados del cable y por los pocos taxistas que toman. No, ese no es el país está en otras, y eso lo ves en las encuestas. Y sí, en algunos aspectos de la televisión y de los medios, por supuesto. Pero no nos dejemos llevar por el ruido y menos tomemos decisiones a partir del ruido de las redes sociales, ¿no? Las encuestas nos van a decir otra cosa, que hay la ola anticorrupción sigue empinada y quien mejor le está surfeando es el presidente de la República. Los fujimoristas se han dejado revolcar, otros se han zambullido debajo. Otros se han escapado. Algunos sí, se han ido a las alturas, a otros países, ¿no? Y creo que surfearla también tiene sus riesgos, ¿no? Puedes terminar abajo, pero hoy ha habido, creo que un buen momento, con un Vizcarra más en su discurso más conciliador desde el 28 de julio, ¿no? Diciendo, ya nosotros dimos el gesto, ahora esto que quede un insumo para que el Congreso, en cuya sabiduría confía, más o menos dio a entender eso, haga lo que tiene que hacer, ¿no? Ha sido un presidente desconcertantemente concertador, ¿no? Y creo que eso es un ingrediente para bien, Ajá. porque creo, para mi gusto, había pecado de ser muy confrontador en algunos casos y estar cayendo mucho en el libreto hasta repetido de la cuestión de confianza, ¿no? Que eso pasó el 1 de enero, pero ahora con la bajada de Reyes creo que las estrellas lo están iluminando mejor y ahora me parece que terminamos el día. En lo que al Poder Ejecutivo respecta, o sea, en lo que al poder que lleva la sartén por el mango respecta, terminamos con mejor panorama que en el Congreso. ¿Ves al Perú de aquí a unos 3 años con un cambio considerable en la lucha contra la corrupción? Bueno, eso ya es fe, ¿no? Eso ya es fe, ya más que pronóstico. Porque digamos, por los primeros pasos que se están dando, ¿no? Mira, estamos avanzando, por supuesto que los avances pueden ser revertidos eternamente. O sea, muchos de estos procesos se basan en todo un procedimiento de delación premiada o colaboración eficaz, que hay quienes quieren atacarlo de raíz, o sea, un Barata, un Odres que diga, la verdad que todo esto que hemos dicho ya no vale, o algo así. Ese sueño de inversión, lo que se ha avanzado, está en muchos actores políticos que están trabajando para eso. No se van a ir a la cárcel preventiva o
o condena definitiva sin pelear antes. Hay gente que está peleando por su libertad, no solo por sus ideales. Tal vez por sus ideales no lo harían con tanto denuedo, ¿no? Están peleando por su libertad. Entonces también ahí podemos prever algunos golpes que de pronto ahorita escapan a nuestra imaginación. Fernando, una última consulta, porque sé que también eres crítico de televisión. Había leído algunos de tus artículos. Pero ya hace tiempo, la verdad, que estoy dedicándome solo a la política, que es un espectáculo que me colma. Y ha cambiado, solamente era una pregunta que se refiere a uno de tus artículos también, en donde dices que no siempre lo pasado fue mejor en televisión. ¿Te refirmas ni en eso? En televisión, ni en la vida, ni en nada. No, por supuesto que me reafirmo, la televisión avanzó, además con la globalización la televisión compite. Compite con otras televisoras del mundo y compite con otros entretenimientos que tiene el ser humano en sus horas de ocio. Y esa competencia, por supuesto, que tiene que traer una exigencia de calidad que no escapa a este canal, por ejemplo, ¿no? Que incluso es más que un canal, porque ahora con la capacidad de que segmentes y te especialices, entonces hay un cambio para bien en la televisión generalista y en la televisión especializada, y las dos pueden coincidir en un mismo canal. El entretenimiento y la cultura están en estos momentos, digamos, combinadas y están trabajando de la mano, o están separadas. El entretenimiento, si estás pensando en los programas de formatos como los realities de competencia, tipo Esto es Guerra, o algunas ficciones, creo que el panorama es pobrísimo. Pero estoy siendo abusivo porque la verdad no lo estoy siguiendo. Pero ya cuando lo seguía yo me había aburrido del reality show, creo que además es tremendamente racista, entonces ya pongo objeciones ya de principio, más allá de gustos televisivos. Y en cuanto a la ficción, y soy plenamente consciente que este canal también está apostando a la ficción, creo que el Perú merece ser mejor contado. Tenemos un gran déficit de ficción, pero me alegra que TV Perú también apueste con una miniserie que además explorando la ficción histórica. Creo que las ficciones televisivas no llaman la atención, digo, una televisión abierta, están muy pobres. Yo me quedé en Al fondo hay sitio. No las veo que lleguen a la portada, no las veo que lleguen a la discusión, por lo menos de los círculos donde me desenvuelvo, donde sí llegaban otras ficciones. Entonces, el Perú está siendo mejor contado en los noticieros y por los políticos que en la ficción. Tenemos una realidad tan rica en historias que los periodistas y opinólogos las estamos procesando así, conversando, que los dramaturgos se están quedando atrás, no pueden competir con la realidad. Listo, Fernando. Y deben estar muy frustrados. Muchas gracias por acompañarnos aquí en TV Noticias 7.3. Gracias, Fernando Vivas, periodista, sociólogo, opinólogo, hombre de larga trayectoria. Vamos, amigos, entonces ahora a una pausa, retornamos con más.